Audioescuelasabática.com presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre octubre-diciembre de 2023. Título de las lecciones de este trimestre: La misión de Dios, mi misión. Autor: diferentes directores de centros de misión global. Lecciones presentadas por Audioescuelasabática.com. Lector: Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Director web: Arnaldo González. Introducción. Deja de hablar y empieza a hacer algo. Hace años, una de nuestras revistas adventistas publicó una parábola sobre un pantano espantoso. Cuando las personas pasaban por el camino que lo atravesaba, a menudo caían en él. Agobiadas, los gritos de muerte se oían por todo el pueblo cercano. Era terrible. La gente celebró un consejo en la aldea. A decir verdad, celebró muchos consejos. Se presentaron varias teorías y documentos que analizaban la causa y a veces incluso proponían soluciones. Pero nunca se hizo nada, salvo seguir reuniéndose y hablando. Con el paso del tiempo, los debates continuaron. Se escribieron tesis doctorales sobre el tema. Se invitó a conferenciantes. Se organizaron ventas de garage para recaudar dinero y poder dar de comer a quienes pasaban tantas horas sentados en esas reuniones. Finalmente, se recaudó dinero para construir una sala de reuniones acústica, para que los gritos de los perdidos y moribundos no interrumpieran los debates que se estaban llevando a cabo. Pero nadie hacía nada para ayudar a los que estaban en apuros, y nadie hacía nada para evitar que se perdiera más gente en el pantano. Se limitaban a hablar. La iglesia en general y tu clase de escuela sabática en particular no quieren ser como la gente de ese pueblo. Nos gusta dedicar tiempo a orar, pensar y compartir y analizar, pero anhelamos ir más allá, verdaderamente, hacer algo por los que nos rodean. Queremos marcar un impacto en nuestra comunidad y en todo el mundo. Queremos que la obra se termine y que Jesús regrese. La guía de estudio de la Biblia para adultos de la escuela sabática de este trimestre propone centrar la atención en salir y hacer algo. Analizaremos muchas historias bíblicas maravillosas. Leeremos de experiencias e ilustraciones emocionantes. Aprenderemos acerca de recursos disponibles que nos ayudarán a alcanzar a nuestro prójimo, especialmente a quienes no tienen un trasfondo cristiano. Pero esas solo serán maneras de instruirnos y motivarnos. El verdadero énfasis, la verdadera esencia de cada lección es lo que se compartirá el jueves de cada semana. Un desafío para salir y hacer algo de verdad. Compartiremos reflexiones teológicas y te ofreceremos herramientas e ideas con las que trabajar. Y la sección de la lección de cada jueves formulará una minuciosa progresión de desafíos. Empezaremos con lo más fácil, y a medida que avance el trimestre, habrá incrementos sutiles y no tan sutiles en el desafío. El objetivo es que cada uno de nosotros acepte el reto, ore para que el Espíritu Santo nos guíe, aplique lo que hayamos aprendido y luego, a la semana siguiente, dedique unos minutos a comentar cómo le ha ido. No se trata de presunción, sino de compartir lo que funcionó y lo que no. Al compartir, el grupo aportará ideas. Las listas de oración personales y grupales aumentarán. Por último, nuestro deseo es que recordemos este trimestre no por las ideas memorables, las historias atractivas, ni los conceptos teológicos profundos.
Es probable que haya de esto y mucho. Pero nuestro deseo es que todos recordemos este trimestre como el momento en que el Espíritu Santo tomó nuestros humildes esfuerzos y obró milagros misioneros para honrar y glorificar su nombre. La Asociación General creó los Centros de Misión Global en 1980. Estos funcionan bajo la dirección de la Oficina de la Misión Adventista de la Asociación General. Actualmente hay 6 centros. Su propósito es ayudar a la Iglesia a ser más eficiente en la formación de nuevas congregaciones de creyentes entre los principales grupos no cristianos del mundo. Al momento de escribir estas líneas, los directores de estos centros, Petras Bahadur, Richard Elofer, Clever González, Cliffmont Chameruden, Doug Ben, Greg Whitsett, secundados por Gary Krause, director de Misión Adventista, Hammer Trecartin, director jubilado de los Centros de Misión Global, y Jeff Scogin, director de Planificación de Misión Global, elaboraron esta guía de estudio de la Biblia para adultos. Para más información visita www.globalmissioncenters.org. Audioescuelasabática.com. Lección número 1. Para el 7 de octubre de 2023. La misión de Dios en favor de nosotros. Primera parte. Sábado 30 de septiembre. Para memorizar. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. La misión encuentra su origen y su finalidad únicamente en Dios. Esta misión no comenzó con el llamado a Abraham, Génesis capítulo 12 versos 1 al 4, ni con el Éxodo, Éxodo capítulo 12 versos 31 al 42. Ni siquiera comenzó con Jesucristo en la tierra, Mateo capítulo 1 versos 18 al 25, ni con los viajes misioneros de Pablo, Hechos capítulo 13 versos 4 al 14 y versículo 26. Esta misión comenzó con Dios mismo, cuando trajo a la existencia el universo y luego creó a la humanidad. Génesis capítulo 1 versos 26 y 27. En las Escrituras vemos a un Dios que intencionalmente se acerca a sus hijos y desea estar con ellos. Desde el principio establece una relación con Adán y Eva. Aún después de la entrada del pecado, Él continúa con su misión. Pero esa misión ahora es restablecer su relación con la humanidad. Finalmente la misión de Dios se cumplirá. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y por esta razón debemos motivarnos en la labor de proclamar el Evangelio eterno al mundo. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. Por lo tanto, el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en una relación con el Creador y en la comprensión adecuada de su naturaleza y su carácter misioneros. Audioescuelasabática.com. Domingo 1 de octubre. El Dios que nos tiende la mano. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos entregó un mundo perfecto y su propósito era que viviéramos en perfecta conexión con Él. Una relación centrada en su tributo más precioso, el amor. Pero para que el amor sea real, Dios también nos dio otro don precioso, el libre albedrío, la libertad de elegir qué camino seguir.
Por supuesto, Dios dio instrucciones claras a Adán y a Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Satanás, por su parte, persuadió engañosamente a Eva de que podría comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sin ninguna consecuencia negativa. Al contrario, afirmó, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 5. Por desgracia, Eva decidió desobedecer y le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la misma decisión. Por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. Ese momento cambió el plan y el propósito originales de Dios para el planeta Tierra, recientemente creado. La misión de salvación, que había sido planificada antes de la creación del mundo, Efesios capítulo 1, verso 4, debía implementarse ahora. Escucha Génesis capítulo 3, versos 9 al 15. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran? ¿Y por qué esa declaración es tan significativa, incluso hoy en términos teológicos? Génesis capítulo 3, versos 9 al 15. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, Dios sabía exactamente dónde estaban. Dominados por el miedo, Adán y Eva eran quienes necesitaban ver lo que estaba sucediendo, pero también necesitaban ser confrontados para que pudieran comprender las terribles consecuencias de su pecado. También Satanás debía ser derrotado. Para ello, Dios comenzó a presentar su misión, el plan de redención. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. La única esperanza de reconciliar consigo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Sin embargo, debemos prestar mucha atención al hecho de que antes de la confrontación y de la promesa de reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída. A pesar de la situación aparentemente desesperada, Dios aborda esencialmente dos cuestiones en su pregunta a Adán: su naturaleza misionera y nuestro estado caído. Estamos perdidos y necesitamos desesperadamente la salvación. Él es quien sale a nuestro encuentro decidido a salvarnos y a estar con nosotros. De principio a fin de la historia, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? En tu experiencia personal, ¿qué significa esto para ti? ¿Y cómo le respondiste? Audioescuelasabática.com. Lunes 2 de octubre. El Dios que anhela estar con nosotros. Escucha Génesis capítulo 17, versículo 7, capítulo 26, verso 3 y capítulo 28, verso 15.
¿Cuál fue el enfoque principal de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes en estos versículos? Génesis capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 26, verso 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Génesis capítulo 28, verso 15. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En la narración del Antiguo Testamento, Dios sigue actuando según su naturaleza misionera para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, después del diluvio, el pueblo de Babel decidió reunirse en un mismo lugar para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios intervino al confundir su lenguaje con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo. Génesis capítulo 11 versos 1 al 9. Luego cumplió su misión al llamar a Abraham, que más tarde pasó a ser Abraham, a fin de que fuera un canal de sus bendiciones para todo el mundo. Génesis capítulo 12 versos 1 al 3. Las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes fueron múltiples, pero una se destaca por sobre las demás. Varias veces, básicamente, Dios les declaró: seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Génesis capítulo 17, versos 7 y 8, capítulo 26, verso 3, capítulo 28, verso 15. A medida que transcurre la historia, José termina en Egipto, pero como instrumento de salvación para su pueblo. A cada paso de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles de su vida, la Biblia afirma que el Señor estuvo con José. Génesis capítulo 39, versos 2, 21 y 23. Generaciones más tarde, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Al enviar a Moisés, Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, verso 12. Una y otra vez, Jehová confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo. Escucha Éxodo capítulo 29, versos 43 y 45. ¿Cuál era uno de los principales propósitos del santuario del Antiguo Testamento? Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Dios decidió estar con sus hijos de una manera diferente. Confirmó a Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel mediante la construcción del tabernáculo y el establecimiento de un sistema muy deliberado y lleno de propósito, que apuntaría al instrumento definitivo de su misión, Jesucristo. Comillas, las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban construidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas las ceremonias estaban desprovistas de significado, no tenían virtud alguna, excepto en lo que se referían a Cristo. Elena de White, Exaltad a Jesús, página 18. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Audioescuelasabática.com, martes 3 de octubre.
el Dios que se hizo uno con nosotros. El Antiguo Testamento presenta la manera en que el Creador comenzó a implementar un plan, mediante un pueblo que debía representar su naturaleza y su propósito ante el mundo. Todo lo que hizo Dios fue conforme a su estrategia misionera. Por medio del profeta Isaías, Dios dijo: «Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo». Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el deseo de Dios de estar con la humanidad adquiere una nueva dimensión. Mediante la encarnación de Cristo, lo que era solo una promesa en el jardín de Edén, Génesis capítulo 3, verso 15, se convirtió en realidad. Escucha el relato del anuncio del nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 1, versos 18 al 23. ¿Qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios? Mateo capítulo 1, versos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: «He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Dios con nosotros, Emmanuel. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario, y ahora habitaba con él en la persona física de Jesús de Nazaret. En efecto, con el nacimiento de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión. El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino, y es aquel que afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, verso 6. Escucha Juan capítulo 1, versos 14 al 18. ¿Qué puedes aprender a partir de la encarnación de Cristo acerca de la misión de Dios en favor de nosotros? Juan capítulo 1, versos 14 al 18. «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: «Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Dios siguió adelante con su misión, y luego por medio de Jesucristo se hizo presente en la carne, entre sus hijos, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento y según el plan divino se hizo uno con nosotros, Dios en carne humana. El Dios de la misión seguía cumpliendo su propósito. Piensa en lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para poder venir a nosotros en nuestra propia humanidad. ¿Cómo debemos responder a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera por los demás?
Audioescuelasabática.com. Miércoles 4 de octubre. El Dios que sigue estando con nosotros. La vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. En unos 3 años, Dios pudo revelar más sobre quién era Él y en qué consistía su misión que en todo lo que había hecho mediante los demás métodos en las generaciones anteriores. Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible, aquel en quien habitase toda su plenitud, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 versos 15, 19 y 20. En Cristo, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Jesús mismo reveló su misión al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Escucha Juan capítulo 3, verso 16 y reflexiona detenidamente sobre el mensaje. ¿Cómo ves que interactúan aquí el amor y la misión de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante en su ministerio, cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida, el destino final de la humanidad estaba en juego. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos días conectaron la expectativa del pasado con la esperanza del futuro. Durante la celebración de la Pascua, que señalaba la liberación de la opresión en Egipto, Jesucristo, el Dios encarnado, entregó su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo escribió: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Escucha Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. ¿Cuál es la promesa que podemos encontrar en la Gran Comisión? ¿Qué seguridad nos da el comprometernos con la misión de Dios? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no su fin. Mediante su resurrección, Jesús venció la muerte y recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. En vista de esta realidad, encomendó a todos sus seguidores que hicieran discípulos en todo el mundo, con una promesa asombrosa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20. ¿De qué manera experimentaste en tu propia vida el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con ustedes todos los días cuando te dedicas a la misión? Audioescuelasabática.com. Jueves 5 de octubre. El Dios que volverá por nosotros. Escucha Juan capítulo 14, versos 1 al 3. ¿En qué medida este pasaje se vincula con el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en las Escrituras? Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante su ministerio terrenal, una de las promesas más preciosas de Cristo, la bendita esperanza, refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros por la eternidad. Jesús afirmó: vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan capítulo 14, verso 3. Según el apóstol Juan, la promesa finalmente se hará realidad. Comillas, y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. La obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando haga nuevas todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 18. Aquí encontramos el cuadro más hermoso de la redención. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. ¡Qué tremendo privilegio de formar parte de esta realidad! Desafíos semanales. Durante este trimestre, estás invitado a comprometerte conscientemente con la misión de Dios. Esta será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en tu vida. Aprovecha este momento para la reflexión personal y prepárate para cumplir semanalmente lo que has aprendido con tu clase. Además, el desafío avanzado te animará a ampliar tu participación en la misión de Dios. Desafío: ora todos los días de la semana que viene para que Dios obra en tu corazón, a fin de ser parte de su misión. Desafío avanzado: averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza a orar por él o ella todos los días. Audioescuelasabática.com. Viernes 6 de octubre, para estudiar y meditar. Comillas, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos capítulo 16, verso 25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16.
Elena de White, El deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14. Comillas, Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil, pero no se los dejaría luchar solo. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con Él, no podrían fracasar. Vayan a todas las naciones, les ordenó, vayan a las partes más alejadas del globo habitable, y estén seguros de que aún allí mi presencia estará con ustedes. Trabajen con fe y confianza, porque yo no los olvidaré nunca. Estaré siempre con ustedes, ayudándolos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándolos, alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 24. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en lo que significa que las primeras palabras de Dios a la humanidad caída no hayan sido ¿qué has hecho? ¿O por qué me has desobedecido? En lugar de esto, las primeras palabras fueron ¿dónde estás? ¿Qué consuelo debería darnos esta verdad con respecto a la intención de Dios para con nosotros y nuestros seres queridos? 2. Piensa en lo que significa que Dios mismo, en la persona de Jesús, viniera a este mundo para salvarnos. Cristo en la cruz fue la máxima manifestación de Dios como un Dios misionero. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? 3. La misión pertenece a Dios. Por lo tanto, Él habilitará y capacitará a las personas para la tarea. A la luz de esta realidad, cuando te enfrentas a los desafíos de la evangelización mundial, ¿cómo puedes hacer frente a los sentimientos y las actitudes de incapacidad o miedo?